Mil disculpas. Voy a estornudar. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Llegó un estornudo inesperado. Pero bueno, aquí estamos ya. ¿Cómo estás? Soy María Aurora Garza Reina. Hola, Rebe, del Instituto de Constelaciones Familiares de Monterrey. Hola, Gaby. Hola, Diana. Y bueno, vamos a continuar. Interrumpimos sábado y domingo. De hecho, tuve módulo de formación en constelaciones familiares. Ya el grupo que tenía se graduó ayer. Fue su último módulo y ya nos queda solamente la entrega de diplomas este próximo sábado. Hola, Maggie. Y bueno, estamos aquí, tú y yo, para hablar un poquito de este tema que quedamos inconcluso el viernes pasado, que es palabras con poder. Y aquí es muy importante saber que las palabras no se las lleva el viento. Al principio, según Freud, al principio las palabras y la magia eran lo mismo. ¿Por qué? Porque las palabras ilustran creencias. Hola, Lilia. Y al ilustrar esas creencias, ¿sí? Se van formando creencias con nuestras palabras. Se vuelven el combustible de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y impiden, hola Gaby, impiden la consecución de una meta. Fíjate qué importante, porque nuestro cerebro es un gran almacén que está guardando y almacenando todo lo que yo tengo para la vida. Pueden ser recursos o pueden ser situaciones que no me van a ayudar, ¿sí? ¿Y quién crees que es el jefe almacenador? Tú. Tú eres el almacenador, el que almacena creencias, pensamientos, opiniones, programas. Todo eso vas a almacenarlos en tu cerebro. Y con lo que tenemos almacenado, describimos con esas palabras, ¿sí? Describimos lo que está pasando. También, claro, en el cerebro tenemos imágenes, tenemos lenguaje corporal, ¿sí? Sin embargo, las palabras son las reinas de la fiesta y no se las lleva el viento, se quedan en tu interior. Entonces, la magia está en convertir ese gran almacén, que es tu cerebro, ¿sí? En bellos espacios de arte, de magia. Fíjate, por ejemplo, ante un divorcio decimos que el divorcio es la certificación del fracaso. Fíjate qué palabras tan fuertes. Cuando hablamos de cómo le va en el trabajo o en la vida a alguien, te contesta, pues ahí voy tirando, voy empujando, ¿sí? Y eso, hola Ade, y eso va creando en ese almacén que es tu cerebro, pues todo lo que va a utilizar el mismo cerebro para reaccionar. Por ejemplo, alguien que está desempleado, ¿sí? Pues no valgo nada, no estoy construyendo y contribuyendo a la sociedad, estoy fuera de circulación. O al contrario, los que tienen trabajo pueden decir, es una tortura, pues es la forma de pagar mis gastos, no queda más remedio que aguantar este trabajo, ¿sí? Pues es lo que me tocaba vivir. Fíjate qué situaciones tan importantes hablamos de lo que estamos viviendo. Entonces la invitación es que te escuches, nos escuchemos para poder cambiar de negativo a positivo esas situaciones que tú tienes, ¿sí? Por ejemplo, un fracaso, que no hay fracaso según la programación neurolingüística, nada es fracaso, solamente es aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos la palabra fracaso, pues la podríamos cambiar por resultado sorpresa.
En vez de decir estoy cansado, podríamos decir pues necesito recargar pilas. ¿Sí? En vez de tengo dolor, pues podría decir mensajero con mensaje especial. Y así podemos ir cambiando, ¿sí? Palabras, con la misma palabra que nos trae magia, podemos ir cambiando situaciones, ¿sí? Entonces, cuando digo que estoy trabajando, puedo decir estoy aplicando mis dones, ¿sí? Entonces, ponte a escucharte para que puedas hacer el cambio. Acuérdate que los maestros dicen que tenemos 20 segundos para hacer los cambios de cuando yo no estoy hablando positivamente. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que dije algo que no era correcto o que no debería de ser correcto, entonces tengo 20 segundos para cambiarlo. Y te acuerdas que hablamos el viernes de hacer un ancla, ¿sí? Podemos cancelar lo que dijimos, pero también podemos utilizar un ancla, que puede ser un chasquido de dedos, o puede ser un aplauso, o puedo tocarme un hombro, o puedo tocarme el corazón, o puedo tocarme la corona, ¿sí? Y entonces ahí vas a ir cambiando de positivo a negativo. ¿Y en qué crees que te vas a convertir? Pues en el mago de las palabras, ¿sí? Un mago que con nuevas palabras va a conformar nuevas ideas, ¿sí? Y vas a darte cuenta de lo que tienes archivado en ese almacén que es tu cerebro. Y entonces vas a empezar a almacenar cosas nuevas, ¿sí? Entonces estuvimos hablando de palabras importantes, palabras con poder. Estuvimos hablando, por ejemplo, de, dice Rebeca, mensajero con mensaje especial. ¡Wow! Nunca se me hubiese ocurrido. Qué linda forma de decir dolor o enfermedad. Así es, Rebe. Entonces podemos cambiar nuestras palabras para almacenarlas mejor. Y entonces tenemos palabras con poder. Cuando yo digo decido, elijo, me comprometo. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando al final de la charla del viernes de esas palabras deber, tener y tocar, ¿sí? Que se vuelven obligatoriedad? Pues entonces empezamos a cambiarlas y en vez de decir debo, es quiero. En vez de decir tengo, pues es me comprometo. Hola, Leti. Entonces, cuando nos metemos en palabras como deseo, quiero, voy, estás incrementando tu motivación. Es que mañana tengo que levantarme temprano. No, mañana quiero levantarme temprano. Mañana voy a levantarme temprano. ¿Sí? Y hay una palabra también muy importante que es la palabra necesito. Fíjate que las necesidades de la persona no son negociables. Entonces hay que saber usar esa palabra de necesito. Porque cuando tú usas la palabra necesito, en tu cerebro no hay nada negociable, ¿sí? Me tienes que dar lo que yo necesito. Y si no me lo das, pues entonces puedo estar en carencia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos con alguien y a veces le decimos rápidamente, ¿qué necesitas? ¿Sí? Y entonces no es por ahí, porque cuando yo le pregunto, ¿qué necesitas? Y él me dice que necesita algo y no se lo cumplo, entonces esa persona se va a sentir incompleta. Hola Jim, buenas tardes. Bienvenida. ¿Sí? Entonces, cuando tú necesitas algo y lo expresas y no te lo dan, vas a quedarte en carencia, porque entonces tú me preguntaste que qué necesito y yo te dije qué necesito y tú no me lo diste. Mucho cuidado con esa palabra, ¿sí? Al contrario, si yo pregunto qué necesita y sí se lo puedo dar a la persona se va a quedar conmigo como cliente o como amiga. ¿Por qué? Porque en su cerebro se está dando ese switch de me diste lo que necesitaba. Dice Lilia, uno de mis hijos siempre dice, cuando no logra, consigue algo, tengo mala suerte. Bueno, pues entonces hay que empezar a cambiarle y a decirle que no es un fracaso, ¿sí? Que hay que seguir intentando, ¿ok? Entonces,
Por ejemplo, yo podría preguntarle a los hijos, ¿qué quieres para Navidad? Y me podría dar una respuesta. A lo mejor en otra ocasión le pregunto, ¿qué te gustaría para Navidad? Y me da la misma respuesta, puede ser. Y después en otra ocasión le podría decir, ¿qué deseas para Navidad? Y en su momento, cuando yo le pregunté, ¿qué necesitas para Navidad? Y yo se lo doy lo que necesita, no es necesario darle nada más. ¿Sí? Entonces, cuando preguntamos, ¿qué necesitas? Es muy importante esa palabra de necesidad, porque esa necesidad crea algo en el cerebro que es no negociable. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa palabra, ¿sí? ¿Qué deseas? ¿Qué te gustaría? Pero la palabra necesito es muy importante, ¿ok? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando la usemos. Otra palabra que nos complica, ¿sí? Y fíjate lo que estoy diciendo, es la palabra complicado. Esa palabra tendríamos que borrarla, porque yo las palabras que te estoy dando, ¿sí? Son palabras que en tu cerebro están haciendo movimientos. Entonces, cuando yo digo la palabra, ¿te acuerdas que lo vimos el viernes? Tratar, ¿sí? Pues entonces voy a seguir tratando. ¿Sí? Cuando yo digo la palabra necesito, si no me lo das, voy a quedar en carencia. Cuando digo la palabra complicado, ¿sí? Tu cerebro enreda todo como si fuera una madeja de estambre, enredada. Y entonces ahora el cerebro, ¿cómo lo desenreda? Igual es la palabra complejo, ¿sí? No es tan fuerte como complicado, sin embargo, no deberíamos de usarla. ¿Qué podríamos poner en lugar de complicado o en lugar de complejo? Poco fácil. Es poco fácil, pero lo voy a lograr. Sí, está poco fácil, pero nos pasamos la vida hablando, es que está muy complicada, es que la situación está muy complicada, no es que la situación está compleja, no es que la situación está muy complicada. Imagínate lo que nuestro cerebro, tu cerebro, está haciendo con esa palabra complicada. Pues claro que está enredando más las cosas y por supuesto no lo va a desenredar. Entonces, podría decir, ok, la situación está poco fácil, pero lo voy a lograr. Pero voy a salir adelante. Porque la palabra, una de las palabras más lindas que tenemos y que tenemos que usar es fácil. ¿Sí? La palabra fácil. Cuando yo le digo al cerebro que es fácil, el cerebro dice, sí, ya sé cómo. ¿Sí? Y entonces, ahí el cerebro, con esa palabra de es fácil, te va a ayudar muchísimo. Pero estamos muy acostumbrados a usar palabras que no nos ayudan, porque en ese almacén que es el cerebro, muchas veces almacenamos situaciones más negativas que positivas, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a almacenar y a poner atención en ese almacén, porque tú eres el almacenador, acuérdate. Y puedes cambiar desde ese almacén a algo positivo como magia, como arte, ¿sí? Y hay otra palabra que usamos mucho y que se usa mucho inclusive en las canciones, ¿sí? Que es la palabra que tiene que ver con la muerte. Este postre es de muerte lenta. Muero por un helado. A veces decimos, Jesús, me muero, ¿sí? O muero por aquello, o muero por ti, ¿sí? Entonces, esa palabra que usamos mucho y que está en muchas canciones, hay una canción que se llama Morir de Amor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso está muy introyectado en el cerebro, ¿sí? Fíjate, hubo un caso de una muchacha que conoció a un muchacho y dijo, al lado de ese muchacho yo me quiero morir. ¿Sí?
lo conoce, se enamoran, se casan a los 6 meses y justo cuando iban a la luna de miel, en el coche en el que iban, lo embiste un camión grande y se matan los dos. Entonces, ¿por qué mejor decir en vez de decir muero de risa, digo vivo con risa? ¿Sí? Entonces te invito a que empieces a cambiar y empieces a eliminar esa palabra. Muero por ti, muero por un helado, esta comida está de muerte lenta, ¿sí? Porque lo que traes a tu vida es sueño de muerte. Entonces tenemos que cuidar mucho lo que decimos, mucho. ¿Qué estoy diciendo? Y en eso es muy importante lo que le llaman los especialistas el diálogo interno. Porque así como hablas para afuera, estás hablando para adentro. Y entonces, ¿qué tantas tonterías estás diciendo? ¿Qué tantas tonterías estás cantando? ¿Sí? Hay una canción muy pegajosa de un cantante mexicano que dice, mátalas con una dosis de ternura. No, ¿cómo que mátalas? En el cerebro se impronta a mátalas. Y entonces puede generar más violencia. ¿Sí? Entonces yo te invito a que cheques las canciones que escuchas. Escucha la letra, porque nos invitan, nos incitan. Y entonces ve los muchachos lo que están escuchando. ¿Sí? Toda la música es hermosa, pero tengo que checar las letras porque me están invitando. Por ejemplo, el reggaetón, que no tengo nada en contra de él, pero bueno, a mí no me gusta, pero checa las letras. Y entonces los están incitando a los chicos al sexo, inclusive al alcohol o a sustancias más fuertes. Me ataco de risa, puede decir María Luz, sí, claro que sí. Sí, me ataco de risa. Dice Jim, muy cierto, yo he estado corrigiendo eso con mi hija. Excelente, Jim. Entonces, podemos cancelar, recuérdalo. Cancelar y utilizar el ancla que tú hayas elegido. Chasquido de dedos, un aplauso, tocarte una parte de tu cuerpo, ¿sí? Y entonces lo ideal sería que pensáramos lo contrario. Si yo digo muero de risa, pues vivo de risa o vivo con risa. Y a veces estamos diciéndonos tonterías como, ¡ay, qué tonta soy una bestia! Cuidado, el cerebro va a creerte lo que tú le digas. Sí, Diana, ponemos palabras innecesarias y negativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué palabras estoy en mi diálogo externo que también están en mi diálogo interno? ¿Sí? A veces hasta vernos al espejo, en vez de decirnos cosas lindas porque tenemos vida, nos decimos tontería y media. Estás fea, estás gorda, mira nada más esos cabellos. Y entonces los estamos agrediendo. ¿Sí? Dice Maggie, a mí no me gusta escuchar cuando la gente dice, se murió mi celular. Exactamente, Mari, fíjate que gracias por tu aportación. Se murió mi celular. Mi celular está en pausa, podríamos decir. ¿Sí? Estoy descansando de mi celular un rato o unas horas o unos días. ¿Sí? Pero entonces utilizamos palabras coloquialmente, diariamente, que no nos sirven. Fíjate, otra palabra muy importante es la palabra pero. Es una palabra buenísima, pero a la vez la usamos de una manera mala, pésima. ¿Sí? Porque el pero anula todo lo anterior. Mamá, ¿te gustó mi dibujo? Sí, mi amor, está hermoso, pero le faltó un poco de verde. Ahí ya anuló lo anterior. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que decir? Mamá, ¿te gusta mi dibujo? Sí, creo que le faltó un poco de verde, pero está hermoso y me gusta mucho. ¿Te fijas el uso del pero diferente? ¿Sí? Y entonces, ese pero va a anular todo lo anterior. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces yo ya estoy anulando. Puedo usar un sin embargo, ¿sí? O decir primero, por ejemplo,
en una oficina, ¿es usted malo? ¿Es usted un irresponsable? ¿Es usted un poco ético? ¿Sí? Puede decir, usted es un muy buen trabajador, pero es deshonesto. Es usted un buen elemento, pero es irresponsable. ¿Qué tendría que decir? ¿Sí? Bueno, la verdad es que usted cometió un error en la licitación. La verdad es que usted cometió un error en el presupuesto, pero usted es un buen empleado, pero usted es responsable, pero usted es una buena persona, un buen elemento aquí en la empresa. Entonces, es importante saber utilizar el pero positivamente. Recuerda, va a anular todo lo anterior. Entonces, utilízalo, primero lo negativo y luego usa el pero y luego pon lo positivo. ¿Sí? ¿Te gusta mi vestido? Sí, está hermoso, pero te queda apretado. Pues ya ahí lo además, el hermoso ya se anuló. Me parece que te queda un poco justo, pero está muy bonito el vestido. ¿Te fijas dónde voy a poner ese pero? ¿Ok? Entonces, otra palabra que también es nefasta es cuando decimos pobre, pobrecito. Porque entonces ya lo estoy programando a ser víctima. Pobrecito de mi hijo, ya es una víctima. Pobrecita de mi hija, ya es una víctima. El pobre y el pobrecito es una palabra peligrosa, porque me va a llevar a la lástima, no a la compasión. La compasión es amor. Yo soy compasiva y benevolente. Eso quiere decir que soy amorosa. ¿Sí? La compasión no es lástima. Pero cuando yo digo pobre o pobrecito, lo estoy llevando a la victimez. Pobre de mí. Cuando tenemos todos los recursos para salir adelante. Porque créeme, estar aquí y ahora, tú y yo, es un éxito de vida. Quiere decir que tengo los recursos para mantenerme con vida. Dormí, comí, me aseé. Entonces tengo los recursos para estar aquí con vida. ¿Sí? Entonces, por favor, evita el pobre y el pobrecito. No, tiene sus recursos. Cada persona tiene sus propios recursos. No es pobre, nadie es pobre. Está en condición de pobreza. Eso es diferente. Pobrecito, es que es alcohólico. No, no es alcohólico. Tiene una condición de alcoholismo. ¿Sí? Y entonces el pobrecito o el pobre me lleva a otra palabra nefasta, que es desgracia. Y entonces, sin gracia. Desgracia es sin gracia y es lo que estoy yo atrayendo a mi vida. Porque aquello que tú temes es lo primero que va a llegar a tu vida. Entonces tienes que tener mucho cuidado en estar pensando en las desgracias, porque es lo primero que va a llegar a tu vida. Dice Gaby, así le dice mi mamá a un hermano y claro, no sale de víctima el pobrecito. Exactamente, Gaby. ¿Sí? Nadie es pobrecito, nadie. Todos tenemos los recursos para salir adelante. Todos. Dice Jim, mi hija es especial y el neurólogo me dijo, no me la pobreté, ellos son muy inteligentes y saben que te saben manejar. Exactamente, porque cuando yo empiezo a decir pobrecito, pues entonces ellos desde la víctima, van a empezar a manipular. Muy interesante, Jim. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a ver cómo está compuesta la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, los prefijos a es sin. Por ejemplo, la palabra amor tiene el prefijo a, sin, y mor es muerte, sin muerte. Cuando yo estoy en el amor, y sobre todo en el amor de Dios, tengo vida eterna. ¿Sí? Es sin muerte. Entonces, el prefijo a veces me va a conducir a situaciones que no son lindas. Como la palabra desgracia, sin gracia. ¿Sí? Entonces, es importante que tú, en estos dos emisiones que hemos estado haciendo de palabras con poder, pues te pongas mucho
atención en ti misma y en lo que tú estás diciendo, ¿sí? Porque entonces, cuando decimos cosas desde el ser, desde el self, desde el yo soy, es una camisa que ya no te vas a poder quitar, ¿sí? Cuando yo digo, es que yo soy gorda, me pongo la camisa de la gordura y no me la voy a poder quitar. Yo estoy en condición de sobrepeso, ¿sí? Yo tengo una condición de enfermedad. Yo no soy enfermedad. Tengo condición de enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si no te vas a empezar a poner las camisas que después no te vas a poder quitar, ¿sí? Por ejemplo, la situación de ansiedad que está muy generalizada ahorita en el mundo entero, o la situación de depresión, ¿sí? Yo soy ansiosa. No, estás en condición de ansiedad. Estás en una condición de tristeza. No eres depresiva, no eres ansiosa. Y si yo me estoy diciendo, ¿sí? Yo soy ansiosa, yo ya me estoy poniendo la camisa de fuerza. ¿Has visto esas camisas de fuerza que meten los brazos y luego las amarran por atrás? ¿Cuándo crees que se pueda quitar esa camisa a esa persona? Imposible. Es lo mismo. Cuando yo digo yo soy negativo, yo soy alcohólica, yo soy gorda, yo soy enferma, me estoy poniendo la camisa de fuerza. Pero cuando yo lo hago en positivo, yo soy valiosa. Por ejemplo, cuando yo digo es que soy cara o soy costosa, alguna terapia, por ejemplo, no es caro, es costoso, porque la palabra costoso, sí, quiere decir que soy buena, que soy fina, que soy delicada. Dice Gaby, mucha gente utiliza el decir a otros, sé que eres nerviosa. Exactamente, hasta los hijos, Gaby, ¿sí? Entonces, cuando nace un bebé y nos lo entregan en el hospital, cuando tenemos hijos y nos los entregan en el hospital, el doctor en ningún momento dice, aquí tiene su nerviosito, aquí tiene el ansiosito, aquí tiene el pobrecito. El doctor nunca nos dice eso, nos entrega al hijo. Claro, somos nosotros desde nuestra historia, pues los que moldeamos, porque tenemos almacenados en ese almacén que es el cerebro, pues muchas conductas, creencias, paradigmas, valores. Entonces tienes que poner mucha atención cuando dices yo soy, o cuando le dices al hijo es que tú eres, es que mi hijito es, le estás poniendo la camisa de fuerza, ¿sí? Entonces, mejor es yo soy qué, yo soy valiosa, yo soy talentosa, yo soy qué, yo soy suertuda, yo qué soy. Porque entonces esa camisa sí te conviene tenerla, ¿sí? Por ejemplo, en la organización de alcoholismo, ¿sí? Una de las cosas que les invitan a hacer a la persona que está en condición de alcoholismo es pararse al frente y decir, yo soy alcohólico. No, pues ya no se quitó esa camisa. Estoy en condición de alcoholismo, pero voy para adelante, ¿sí? O sea, estoy en condición de alcoholismo, sin embargo, voy a salir de esta, ¿sí? Porque cuando tú eres, ¿sí? Te estás apropiando de tu emoción. Y de eso se trata, de que te apropies de tu emoción, ¿sí? Porque tú eres el programador, tú eres el almacenador, tú eres el dueño del almacén, ¿sí? Entonces, ¿qué ideas tienes, por ejemplo, de estar gordo, de estar resfriado, de holgazanear, de cáncer, ¿sí? ¿Qué palabras tienes? De estar asustado, de estar nervioso, ¿sí? De estar estresado. Yo soy estresado, ya te pusiste la camisa, estoy en condición de estrés, ¿sí? Entonces, ¿qué? Estoy aquí viendo mis notas para decirte un poquito más de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, hacerse mayor. Es que soy viejo. No, no soy viejo, no soy vieja. Estoy revalorizando mi juventud, por ejemplo.
¿Por qué? Porque las personas que somos maduras, pues claro que le damos un gran valor a la juventud, pero todavía tengo cierta juventud, porque todavía me puedo mover, todavía soy autónoma, todavía puedo hacer las cosas por mí misma. Dice Fabiola, me dio mucha risa el mire, aquí está su ansiosito. ¿Sí? Porque el doctor nunca dice eso. ¿Sí? El doctor te entrega un bebé, una masita hermosa que nosotros moldeamos desde nuestra historia. Y claro que a ellos también les hacemos una historia. Recuerda que eres el mago de las palabras. ¿Sí? Tú eres el mago. Entonces tienes esa posibilidad de cambiar las palabras y de cancelarlas en determinado momento que te des cuenta, pues hay que cancelarlas, ¿sí? Y para eso, pues tengo que saber cómo está mi cerebro, porque a lo mejor mi cerebro es como una ventana, imagínate una ventana delante de ti, una ventana con los vidrios diáfanos, limpios, o una ventana con los vidrios sucios, o una ventana con la persiana abajo, y una ventana con la persiana abajo y cerrada la ventana. Entonces tenemos que empezar a abrir esa persiana, a levantar esa persiana, a limpiar los vidrios para que yo pueda ver para un futuro diáfano, limpio. ¿Con qué? Con nuevas palabras. Y tengo que empezar a filtrar lo que yo hablo. ¿Ok? Entonces, para terminar, otra situación complicada son los diminutivos. Cuando yo le digo al niño, ay, Fernandito no va a crecer y no va a poder hacerse cargo de sí misma. Si yo le digo a mi esposo o a mi esposa, bebé, pues no, tampoco va a poder hacerse responsable. ¿Sí? Entonces, cuidado con los diminutivos en los nombres o con los honey, los sweetie, los no sé cuántos. Entonces, podemos empezar a hablarle como mi amor, mi vida, mi cielo, ¿sí? O el nombre, pero no el diminutivo. ¿Sí? Dime cómo estás, porque el tema está lindísimo. ¿Cómo estás? Acuérdate de las palabras hermosas. Una de ellas es la palabra fácil. Dice Mirna, María, a mí una vez me dijeron que estábamos ya viejitas y yo le dije que mi espíritu estaba joven y ella me dijo, ¿y los pellejos? Bueno, los pellejos aquí los cuido, no te mortifiques, pero mi espíritu es joven. ¿Ok? Entonces acuérdate de no usar la palabra muerte, ¿sí? Aunque crean que sean cosas positivas. Acuérdate de las obligatoriedades. Creo que lo dije bien. ¿Ok? El debo, el tengo y el toca. ¿Ok? No, eso te quita motivación. Mejor el deseo, el quiero, el voy. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo estás? Dime. Hoy se terminó el tema de palabras con poder. Mañana tocaremos otro tema. Espero te estén gustando estas conferencias. Por favor, comparte. Soy María Aurora Garza Reina del Instituto de Constelaciones Familiares de Monterrey y estoy para servirte. Te mando abrazo y espero que lo que yo te comparta te sea útil. ¿Ok? Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Pasa la voz. Hasta luego.